1 al 3. Hebreos 1, de los versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, te damos gracias por una oportunidad más que tú nos das de meditar en tu santa y divina palabra. Señor, que el día de hoy podamos abrazar, Señor, tu palabra con todo nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos, abre los ojos de nuestro corazón para que podamos conocer la grandeza, la hermosura de nuestro Salvador. Que el día de hoy podamos comprender a quien adoramos no es a un solo hombre, no es a un simple mortal, adoramos a tu persona, a tu ser divino, Señor. Que el día de hoy podamos adorar tu majestad. Que la palabra hoy predicada no solamente informe nuestras mentes, Señor, pero que también pueda transformar nuestros corazones. Te pido esto, Señor, que sustentes al predicador, que le des palabra, que le des sabiduría, le des gracia para explicar y exponer tu palabra, Señor. Úsalo a pesar de sus debilidades. Y oro por tu iglesia, tu hermosa iglesia, Señor. Bendícela con tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor te pedimos esto. Amén. Todos lo hemos vivido. Todos hemos experimentado en alguna ocasión el silencio de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos que Dios se ha apartado, cuando pensamos que Dios no está con nosotros y cuando sentimos que su voz se ha alejado. Y no es solamente el caso de nosotros, lo han pasado personas en la misma escritura. Por ejemplo, un salmista dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. El salmista está consciente de la situación que está viviendo y parece que Dios ha callado. Otro salmista dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guarde silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. El salmista entendía o comprendía que Dios estaba en silencio. Otro salmista dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, ni estés quieto. No calles, Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado este momento donde parece que Dios no está? Parece que Dios está ausente. Parece que Dios se ha callado. Y todos deseamos oír la voz de Dios, incluso los ateos. ¿Qué nos dicen? Si Dios se presentara hoy, yo creería que Dios existe. ¿Has escuchado a alguien que te ha dicho, si Dios se presentara ante mí y me hablara, yo creería que Él existe? ¿Cuál es el detalle en todo esto o el asunto? Es que Dios ya se ha presentado y ya ha hablado. La vez que Dios vino en su Hijo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hicieron los seres humanos con su Hijo? Lo crucificaron. Y las personas nos piden la evidencia. Si Dios habla, si Dios se manifiesta, Dios ya se ha manifestado, como lo veremos el día de hoy. Dios ya ha venido y Dios cristiano no ha callado. Dios no guarda silencio. Dios ha hablado. Así que vamos a meditar en estos textos que acabamos de leer, en estos versículos. Y estos versículos son como un resumen de lo que se trata toda la carta del libro de Hebreos. Y vamos a meditar en dos ideas principales. Dos ideas. Número 1, la palabra de Dios, de los versículos 1 al 2. La palabra de Dios. Y el versículo 3 vamos a hablar de la revelación de Dios. La palabra de Dios y la revelación de Dios. Y como he titulado esta serie de sermones, ¿alguien recuerda cómo se titula esta serie de sermones? Jesús, el mayor de todos. Y el día de hoy vamos a hablar de Cristo, el mayor de los profetas, o mayor que los profetas. Así que fíjense otra vez el versículo 1 de nuestro texto de Hebreos 1. Dice: Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que primero podemos notar es que Dios ha hablado. Dios ha hablado. No, el salmista en un momento de oscuridad, un momento donde todos hemos pasado estos tiempos de sequía, un momento de sufrimiento, a veces sentimos que Dios ha callado. Pero la realidad, como dice el autor de Hebreos, es que Dios ha hablado. Y es por eso que tú y yo lo podemos conocer. Porque Dios ha decidido bajarse a nuestro nivel, por así decirlo, y hablar nuestro lenguaje. Y hablarnos a través de su palabra. Dios ha hablado. Antes de que Adán cayera, ¿había Biblia? ¿Existía la Biblia en el Edén? ¿Cómo Dios hablaba con los seres humanos entonces? Cara a cara, ¿no? Era un encuentro cara a cara con Dios. Así era la relación con Adán y Eva después de que ellos caen en pecado. Ellos son exiliados del Edén y por lo tanto ya no hay acceso con Dios. Ya no hay forma en que ellos se puedan comunicar con Dios como lo hacían antes. Ellos, por cuanto pecaron, estaban destituidos ¿de qué? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y entonces lo que Dios debió haber hecho es simplemente no revelarse. Eso era justo, como hablábamos en la mañana hablábamos sobre la elección de Dios. Lo justo era que Dios, en un sentido, no tuviera contacto con el pecador. Sin embargo, Dios decide revelarse a nosotros los pecadores a través de su palabra. Y dice que Dios ha hablado, o Dios habiendo hablado, fíjense, Dios habló por medio de los profetas. ¿Quién fue quien habló? ¿Los profetas o Dios? Dios usó las palabras, Dios usó el contexto de los profetas, pero la fuente de las escrituras, ¿quién es? ¿Los profetas o Dios? Dios. Pedro dice que los profetas no escribieron de interpretación privada, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Dios ha hablado. Y Dios tiene el derecho, en un sentido, a no hablarnos, porque somos pecadores. No estamos en condiciones de encontrarnos con Él. Sin embargo, Dios ha decidido revelarse a nosotros. Fíjense lo que dice un autor llamado F.F. Bruce. Esta afirmación inicial de que Dios ha hablado es básica para todo el argumento de este libro, como también es básica para la fe cristiana. Si Dios hubiese permanecido en silencio, oculto en espesa oscuridad, la situación de la humanidad, por cierto, que habría sido desesperada. Fíjense, si Dios no hubiera hablado, la humanidad hubiera estado desesperada y en oscuridad. ¿Qué hubiera pasado si Dios no se hubiera revelado a Noé? Si Dios no le hubiera advertido a Noé que iba a haber un diluvio. Noé, junto con todos los seres humanos, hubiesen perecido. Pero Dios decide revelarse a Noé y a su familia. Y sabemos la historia. Dios le dice: construye una arca porque enviaré un diluvio. Y lo que hizo Noé, se le llama un pregonero de justicia, pregonó, publicó esta noticia de que iba a haber un diluvio. Y entonces el arca era la forma en que él y su familia fueron salvados por Dios para un propósito mayor, para la redención de toda la humanidad, como lo veremos más adelante. Pero si no fuera por eso, si Dios hubiese permanecido en silencio, la humanidad toda hubiera perecido. Dice: la situación de la humanidad, por cierto, que habría sido desesperada, pero ahora Él ha hablado su palabra reveladora, redentora y dadora de vida, y en su luz vemos la luz. El propósito del por qué Dios ha hablado no es para que hoy vengamos nada más a escuchar intelectualmente la Biblia, es para que hoy nos podamos rendir a Él. Dios ha hablado. Yo creo que esa es la afirmación más grande que podemos encontrar en todo el libro de Hebreos. Dios decide revelarse a nosotros. Personas que no le buscábamos, personas que no le queríamos. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo es que llegaste a ser cristiano? ¿Cómo encontraste a Dios? ¿Cómo Dios te encontró más bien? ¿Cómo era tu situación? Algunos Dios los encontró en drogadicción. Algunos los encontró en la parranda. Algunos otros en amargura, en odio, en idolatría. Pero Dios decidió revelarse a nosotros.
Dios decidió darse a conocer a nosotros, y si el día de hoy podemos alabar al Señor como lo hicimos hace un rato dirigidos por los chicos de la alabanza, es porque Dios ha decidido revelarse a nuestros corazones, únicamente por eso, porque su palabra ha sido dada a nuestros corazones y podemos comprender, podemos entender quién es Él y quiénes somos nosotros, únicamente por la iniciativa de Dios. Y fíjense, también dice que Dios ha hablado muchas veces. Esto significa que Dios habló repetidas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hablar del Antiguo Testamento. Dios habló a través de quién, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Quién Dios usó para darnos su palabra? ¿A quién? A Moisés, ¿no? Le dio su ley. Vemos en Éxodo 20 cómo Dios le da su ley al pueblo en el monte Sinaí. Dios usó a Moisés. ¿En qué otra ocasión o a través de quién más? Moisés. Elías. Ok, Dios habló a través del profeta Elías. Noé. Muy bien. Jeremías. Samuel. Isaías. Josué. Podemos hablar de tantos profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dios habló muchas veces, en cierta ocasión, a Moisés. Y después le habló a Samuel. Y después Dios le habló a Josué. O antes le habló a Josué, perdón. Después le habló a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel. Y tenemos a tantos profetas. Dios habló muchas veces. Dios fue revelando el plan de redención de que enviaría a su Hijo a través de muchas personas y en muchas ocasiones. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. La Biblia no bajó del cielo. No vino un ángel y nos dijo, aquí está la Biblia. Como dice Joseph Smith, el fundador de los mormones, que el ángel Moroni le dio el libro del Mormón así. No, la Biblia no fue dada así. La Biblia fue dada poco a poco. Dios se reveló a Moisés. ¿Y Moisés qué escribe? ¿Qué parte de la Biblia del Antiguo Testamento? El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia que antiguamente los judíos han tomado solamente como un libro, lo han considerado como un libro, la Torá o la ley. Y Dios en esta ley nos comunicó cuál era nuestra relación y propósito en el Edén y qué era lo que debíamos de hacer. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? No nada más multiplicarse y fructificar, sino enseñoread, dominad la tierra. También podemos ver a través de Moisés que el hombre cae en pecado. Y también Moisés nos comunica en Génesis 3:15 que le dijo Dios a la serpiente que habría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, pero que se levantaría de la mujer una simiente que aplastaría ¿qué? La cabeza de la serpiente. Y en Moisés vemos cómo Dios elige a Abraham, cómo Dios elige a un hombre y a un pueblo para cumplir esos propósitos. Después tenemos a otros escritores, tenemos otros compiladores. No sabemos exactamente quién es la autoría de Samuel o de Crónicas. Lo que sí podemos saber es que Dios inspiró a estas personas para escribir la historia de Israel y de cómo vendría el futuro Mesías. En 2 Samuel 7 leemos que Dios hace un pacto con David y le dice, yo te voy a construir una casa y levantaré de ti un rey que hará que el reino sea permanente, tu reino sea permanente, el reino de David, el reino de Dios. Y es entonces que Dios hace una promesa que se levantaría de David un hijo que confirmaría su reino para siempre. Yo les pregunto, ¿quién es ese hijo? ¿Fue Salomón? ¿Quién fue ese hijo que hace que el reino de Dios sea permanente? Fue Jesús. Entonces Dios habló poco a poco y podemos ver 4 aspectos de la palabra y de la revelación de Dios. Número 1 es progresiva. Dios va revelando poco a poco. Dios dice que levantaría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo se está cumpliendo esa promesa. Dios decide que esa descendencia venga de Adán y Eva. Noé es de la misma descendencia de Adán y Eva. Después Abraham. ¿De Abraham quién sigue? Examen bíblico. ¿Quién es el hijo de Abraham de la promesa? Isaac. ¿Y de Isaac sigue? Jacob. Y de Jacob siguen las 12 tribus, especialmente Judá. En Génesis 49:10 le promete que no se apartará el cetro de Judá
hasta que venga Silo, o el enviado, o el príncipe de paz, como algunos lo han traducido. Y Dios elige a Judá para que de ahí salgan reyes. ¿Y de dónde viene David? ¿De la tribu de quién? De Judá, hermanos. Y viene ahí la tribu de Judá, viene Dios cumpliendo su plan ¿de qué? De que levantaría un redentor, un salvador. Y viene esa historia en todo el Antiguo Testamento, se trata de eso. Pero Dios va revelando poco a poco. Es progresiva la revelación de Dios. Es decir, cuando leemos la Biblia, a veces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? La leemos como si estuviéramos leyendo un libro de poesías. Vamos aquí, vamos allá. El día de hoy, ¿qué voy a leer, Señor? Donde caiga mi dedo y ahí lees. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que pensamos a veces que la Biblia es una historia o una serie de historias que no tienen conexión, que no tienen nada que ver. Pero, hermanos, eso es el mayor error que podemos cometer. Porque la Biblia es una gran historia, la historia en cómo Dios salva a la humanidad. Si tú lees Génesis, si tú lees Isaías, todo se trata de cómo Dios está restaurando todas las cosas a través de su Hijo. Y es por eso, mis hermanos, que el autor de Hebreos dice: Dios ha hablado de muchas maneras en otro tiempo. Y Dios habló de muchas maneras. Habló a través de visiones. ¿De qué otra forma habló Dios? A través de sueños, ¿cierto? A través de ángeles, o de manera directa como Moisés en el monte Sinaí. Lo hizo también a través de parábolas, de poesías, de leyes, de promesas, de historias. Dios habló de diferentes maneras. Y dice el texto: a los padres por los profetas. Dios habló, como dijimos, a través de Noé, de Moisés. Dios habló a través de Isaías. Ellos hablaron de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿qué dijeron? Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Fíjense, hermanos, Pablo es llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Es la buena noticia de que Cristo se ha encarnado, ha vivido una vida perfecta, ha muerto una muerte sustitutiva por nosotros, ha resucitado, ha ascendido a los cielos donde está sentado al lado de su Padre, esperando a que se someta a todos sus enemigos por estrado de sus pies, o se ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y qué está haciendo él ahorita? ¿Está con los brazos cruzados? Él está intercediendo por nosotros. Y todavía no es todo el evangelio. El evangelio también es que él volverá y restaurará todas las cosas. Entonces dice el apóstol Pablo: yo estoy apartado para predicar el evangelio de Dios. No es mi evangelio, no es la idea de Pablo, no es la idea de Juan, no es la idea de Mateo, es el evangelio de Dios que Dios había prometido. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? Ahí dice el texto, versículo 2. En las escrituras, por sus profetas, en las sagradas escrituras. Recordemos que todavía no existía el Nuevo Testamento como tal. Ya estaban quizás circulando algunas cartas, pero aún no existía el Nuevo Testamento como parte del canon o de la lista de libros inspirados, compilados todavía. A esto se refiere solamente al Antiguo Testamento. Dios había prometido ese evangelio, ¿dónde? En las escrituras por los profetas. ¿Acerca de quién se trata ese evangelio? Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje ¿de quién? De David según la carne. ¿Qué es lo que los profetas profetizaron? Que vendría un día en que todas las promesas de Dios se cumplirían. Que vendría un día que vendría el tan esperado Mesías, el Salvador, la simiente de la mujer, la descendencia de Abraham, el verdadero sacerdote que expía nuestros pecados, el verdadero rey que trae su reino y su justicia.
el verdadero profeta que habla de parte de Dios. Es aquel que profetizó Moisés, se levantará uno de entre el pueblo que profetizará, a él deben de escuchar. Él es aquel a que profetizó el profeta en 2 Samuel 7, que se levantaría del linaje de David un rey que establecería el trono de David. Él es el sacerdote que no solamente ofrece un sacrificio, Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados. Fíjense también, mis hermanos, lo que dice Hechos capítulo 3. Versículo 18. Pedro, habiendo experimentado un gran milagro con Juan de un paralítico, donde ellos van caminando, lo ven ahí en la puerta llamada La Hermosa, y ven a este paralítico y Pedro le dijo, mira, no tengo lana, pero en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué hacen todos? Al ver al paralítico levantarse, pues tú no pasas de largo y dices, mira, el paralítico que conozco hace 5 años ya camina y te vas, ¿no? Sino que te maravillas al ver que ha sido sanado y entonces la gente se vuelve eufórica. Y Pedro, en lugar de hablar de la sanidad o enfocarse en él y decir, sí, yo puedo sanar, tráigame sus ofrendas, no dice eso. Él se empieza a predicar el evangelio. Fíjense lo que es el versículo 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Lo que Jesús hizo no es algo nuevo, hermanos, en un sentido. Lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, en su resurrección y su muerte, no es algo que antes no había sido preparado. Dios lo había anunciado a través de sus profetas, ¿no es cierto? ¿En dónde, hermanos, podemos ver que el Cristo sufriría en el Antiguo Testamento? El texto más famoso, Isaías capítulo 53. Que deberíamos leer también el 52 porque está conectado. Ahora, hermanos, aquí un tip. No se dejen llevar siempre por los capítulos y versículos, porque los capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Eso se ponen en las ediciones de la Biblia para que tengamos mayor acceso para buscar los textos. Pero los versículos y capítulos no fueron originales a la Biblia. Se añadieron para que los busquemos con mayor rapidez. Imagínense que yo les diga, vamos a Hechos donde dice que Pedro sana a un paralítico. ¿Qué descontrol sería ahorita buscando esa historia? Por eso tenemos capítulos y versículos. El problema es que no siempre las divisiones entre esos capítulos y versículos son las más adecuadas. Un ejemplo es Isaías 52 y 53, que hay una división en un sentido por el capítulo, pero yo les recomiendo leer desde el 52 para que entendamos quién es ese siervo del Señor. Y vemos que este siervo del Señor tiene que sufrir. Vemos que este siervo del Señor es atravesado por nuestras transgresiones. Vamos para allá, hermanos, porque me están viendo así como, no le creo, hermano. Isaías, capítulo 53. Fíjense lo que dice el versículo 3, Isaías 53, 3. Vamos a leer el versículo 3 de Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hermanos, por eso Pedro dice, esto ya había sido anunciado por los profetas. Esto no es algo nuevo, esto no es una noticia nueva en un sentido, porque en el Antiguo Testamento, vamos a llamarlo de la siguiente manera, el Antiguo Testamento puede ser llamado el Evangelio prometido, y el Nuevo Testamento puede ser también catalogado como el Evangelio realizado. Pero fíjense, hermanos, no estamos hablando de dos cosas distintas.
Y a veces los cristianos podemos llegar a pensar que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con ¿quiénes? Con nosotros los cristianos, porque ya estamos en el nuevo pacto. Pero ese es un error. Sí estamos en el nuevo pacto. El error es pensar que el Antiguo Testamento se trata de otra cosa. No, hermanos. Se trata de cómo Dios va a cumplir su plan en Cristo Jesús. Cristo Jesús no es una noticia nueva para los escritores del Antiguo Testamento. Ellos profetizaron sobre eso. Como que otra vez no me creen. Vamos a 1 de Pedro 1:10. Digo, si no me creen a mí no hay problema, hermanos. Pero fíjense la Biblia lo que dice. 1 de Corintios 1:10. Perdón, 1 de Pedro 1:10, hermanos, perdón. 1 de Pedro 1:10. Yo sé que le estoy haciendo buscar demasiados textos el día de hoy, ¿verdad? Pero si no lo ven ustedes, es difícil de creer lo que estamos diciendo. 1 de Pedro 1:10. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 1:10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, ¿qué anunciaba, hermanos? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, los profetas, se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, ¿qué profetizaron los profetas? Las cosas que habrían de venir. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? ¿Quién era el Mesías? Lo que los profetas profetizaron no siempre lo entendieron y por lo tanto indagaban. ¿Qué persona? ¿En qué momento vendría el Mesías? Dice, ellos no escribieron para sí mismos, sino para nosotros, aquellos que hemos conocido el Evangelio. Hermanos, nuevamente cuando leas el Antiguo Testamento no pienses que estés leyendo otro libro, o incluso, hermanos, hubo un hombre llamado Marción en los primeros tiempos de la iglesia cristiana que dijo, es que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios al Padre de Jesús. Es un Dios malvado, llegó a decir eso. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. El Dios que habló en el Antiguo Testamento por los profetas profetizó acerca de la gracia que nos habría de ser dada. Escuchen el siguiente texto, hermanos. Hechos 13 dice, duros de cerviz. Hechos, para los que están anotando, es Hechos 13, 51 al 53. Hechos 13, 51 al 53. Escuchen lo que dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resisteis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron? Fíjense, los profetas anunciaron de antemano la venida del justo, del Mesías, de quien ustedes ahora son entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, ¿de quién hablaban los profetas? Acerca del justo, acerca del Mesías. Y por eso Dios dice, en otro tiempo Dios habló a través de los profetas. Los profetas no profetizaron otra cosa que esa venida, que ese cumplimiento. Por ejemplo, hermanos, vamos a otro texto. Jeremías 3:16. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando los israelitas salen de Egipto, se les da la ley de Dios y también se les manda a hacer un lugar especial donde Dios moraría con ellos, donde Dios habitaría entre ellos. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cómo lo llamamos? ¿O cómo lo llama la Biblia? El tabernáculo. Y era donde Dios moraba con el pueblo, y de hecho lo expliqué en la primera sesión sobre Hebreos, en la introducción, que tenemos 3 lugares en ese tabernáculo. Tenemos este lado los atrios, donde solamente podían entrar los israelitas,
pero teníamos otro lugar en medio que era el lugar santo, donde podrían entrar los sacerdotes levitas, y había otro lugar que solamente podía entrar un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el lugar santísimo, ¿no? Entonces, el tabernáculo era la manera en que Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Sin embargo, pues no podían todos acceder a la presencia de Dios de esa manera. Y fíjense lo que dice Jeremías 3 al respecto. Dice Jeremías 3, 16, y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más el arca de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿En quién se empieza a cumplir esta promesa, hermanos? Donde ya no necesitamos ir al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón que retoñó, y estaba la vara, el maná. Me falta una cosa, hermanos. Me falta algo, ¿no? Y las tablas de la ley, me faltó lo más importante. Entonces, el arca representa ese lugar santísimo, pero ahora, ¿en quién y por quién tenemos acceso delante de Dios sin necesidad de un arca? A través de Jesús. Esta promesa ya se ha empezado a cumplir en Cristo, pero vendrá el día en que toda la tierra será llena de esa gloria y ya no necesitarán más arca como ya no la necesitamos más ahora. Es en Cristo que se empiezan a cumplir estas promesas. Es en Cristo que empieza la restauración de todas las cosas. Es por el Hijo. Y los profetas no profetizaron sobre otra cosa, sino sobre cómo Dios va a restaurar todo a través de su Hijo amado. Y fíjense, también el texto dice que en los postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? Hebreos 1. En tiempos pasados Dios habló de muchas maneras, muchas veces a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Antes Dios nos habló a través de los profetas, en los últimos días, esa es la palabra que podemos traducir como postreros. La palabra postrero se refiere a últimos días, y los últimos días en la Escritura se refieren al día en que Dios empieza a restaurar todas las cosas. Es el momento en que Dios empieza a cumplir sus promesas. Jeremías y Daniel utilizan esta palabra, los postreros días, y cuando se refiere a los postreros días se refiere a cuando Dios va a restaurar todas y cada una de las cosas. Y dice que en estos ya estamos en los últimos días. Y eso no quiere decir que hay una fecha o yo sé una fecha en la que Cristo va a venir. Si han visto en redes sociales, se levanta por ahí un profeta diciendo que el 8 de abril iba a venir Cristo, o que el veintitantos del 2000 iba a venir Cristo. Hermanos, nadie sabe en qué momento Cristo va a venir por segunda vez. Lo que sí sabemos es que estamos en los últimos días desde que Cristo ha venido por primera vez. ¿Por qué? Porque si Cristo ha venido, Dios ya está cumpliendo sus promesas de restaurar todas las cosas. Y cuando venga por segunda vez, Él restaurará todo para siempre. Y en estos últimos días Dios nos ha hablado a través ¿de quién? De su Hijo. El día de hoy, hermanos, tenemos no solamente el Antiguo Testamento, no solamente tenemos las promesas, ahora tenemos el cumplimiento de esas promesas en Cristo Jesús. Ya no solamente tenemos que conformarnos con lo que los profetas dicen. Hoy vivimos días dichosos, mis hermanos, donde podemos ir a los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, y podemos leer, podemos escuchar lo que el mismo Hijo de Dios ha dicho. Cristo es la palabra final de Dios. El Antiguo Testamento profetizó de cómo llegaría este Mesías. El Nuevo Testamento nos anuncia que este Mesías ha llegado y se ha cumplido todo. Y mis hermanos, por eso Cristo es superior a los profetas. Porque mientras los profetas eran siervos del Señor, Cristo es la plenitud de la palabra de Dios. En Cristo tenemos todas las promesas. Por eso dice Pablo que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Por ejemplo, en la iglesia estamos estudiando el libro de Jueces. Y el libro de Jueces nos habla de un ciclo muy común en el pueblo de Israel. Pecan, después que pecan, vienen los filisteos o cualquier otro pueblo, oprimen a Israel. ¿Y qué es lo que hace Israel? Va con Dios y le dice: Señor,
líbranos. Dios lo libra, levanta un juez como ¿quién? Sansón, Débora, Jefté, entre otros. Y Dios lo libera y entonces el pueblo ya no peca y se porta bien y cumple la ley de Dios. No, vuelve ¿a qué? A los ídolos. Vuelve a adorar ídolos y entonces viene otro pueblo, los oprime, vuelven a clamar a Dios, Dios lo libera y vuelven a pecar. Y al final del libro de Jueces, la frase final es: y no había rey en Israel, y cada quien hacía, en mexicano, lo que se le daba la gana. Cada quien hacía lo que quería. Y entonces el libro de Jueces nos deja con la expectativa de un libertador que realmente no solamente nos libre de los enemigos externos, sino que cambie nuestro propio corazón. Porque el mayor problema que tenemos, ¿qué es, hermanos? ¿Es el gobierno? ¿Son los cárteles? El mayor problema es el corazón del hombre. Y es Jesús quien cumple las expectativas de jueces. Jesús es el verdadero juez libertador. Por eso es que Cristo, hermanos, es la palabra final de Dios. ¿Y qué podemos hacer ante esto, mis hermanos? Si sabemos que Dios ha hablado, si Dios se ha revelado, ¿cómo vamos a tratar su palabra? ¿Cómo vamos a ir a la palabra? Este es un llamado, mis hermanos, para que no descuidemos nuestra lectura de la Biblia. A muchos de ustedes yo los puedo ver en sus Biblias buscando el texto y muchos lo encuentran, pero también puedo ver que a algunos les cuesta todavía. Y yo sé que eso es con el tiempo, mis hermanos. Pero tampoco puede ser posible que después de años de ser cristianos, aún no sepamos dónde se encuentran ciertos libros de la Biblia. ¿Eso qué nos comunica? Negligencia a la palabra del Señor. Dios ha hablado, es lo más espectacular que puede haber sucedido. Sin embargo, los cristianos seguimos empolvando nuestra Biblia en los muebles, seguimos despreciando la voz de Dios. Hoy pudieras decir amén a este mensaje. Pero la realidad de nuestras vidas es que descuidamos esta palabra. Dios ha hablado, hermanos. El Creador ha hablado. El ser más grande, infinito, hermoso del universo nos ha dado su palabra, hermanos. No descuidemos su palabra. No descuidemos su voz. No lo hagan para ser más eruditos o para que otros digan, wow, qué tanta sabiduría tiene. No, lee su palabra porque esa es la voz de Dios. Y como dijo Arturo, lo leyó en el Salmo. Me encanta este salmo que leyó Arturo. Fue el Salmo 69:32, dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Mis hermanos, vayan a la Escritura porque el oír la voz de Dios vivirá en su corazón. Me atrevo a decir que por ello estamos tan oprimidos, ansiosos y deprimidos porque vivimos escuchando la voz del mundo. La voz de las redes sociales. La voz de los noticieros. No estoy diciendo que esté mal ver noticieros, pero pasamos más tiempo a veces oyéndolos que oyendo la palabra de Dios. Porque vivimos con una identidad inestable, con un ánimo inestable porque escuchamos y deseamos lo que otros dicen de nosotros. ¿No es por eso por lo que subimos fotos en redes sociales? Y nos atrevemos a veces a llegar a la sensualidad con tal de obtener likes. Porque deseamos tener la valoración de otros. Pero esa valoración ya la tienes en Cristo Jesús. No busquemos las migajas del mundo. Cuando ya tenemos la voz de Dios aquí, mis hermanos. Escuchemos hoy su voz. No descuides la palabra. Esta palabra tiene el propósito de hacerte crecer. Esta palabra tiene el propósito de darte identidad. ¿Qué eres para Dios? No trates de buscar esa identidad en lugares que no puedes hallarla. ¿Qué harás con este mensaje, hermanos? ¿Te irás a tu hogar diciendo qué bonito mensaje? ¿O tomarás acciones? Y dirás, Señor, perdón si he menospreciado que tú has hablado.
y he descuidado tu palabra. Mis hermanos, si no tomen esto como un regaño, es un recordatorio para mi propio corazón también, para Rafa Riveros y para ustedes. Dios ha hablado, mis hermanos. No menosprecies su voz. Y si tú nos visitas y dices, la verdad es que yo no soy cristiano, yo te digo, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Seguirás buscando tu identidad en las personas? ¿En tus posesiones? ¿En las redes sociales? ¿En lo que otros dicen sobre ti? Hoy oirás la voz de Dios que es capaz de satisfacer tu corazón. No existe hombre, mujer o posesiones que puedan darnos la identidad que Dios puede darnos a través de su Hijo. Hoy escuchemos su palabra, mis hermanos. Atendamos a su voz, porque Dios ha hablado por los profetas y hoy nos ha hablado en su Hijo, que es la máxima expresión de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo iniciamos este sermón diciendo que piden muchas personas? Yo creería en Dios si hoy se me aparece Dios, si Dios me habla. Dios ya ha hablado y ha enviado a su Hijo Jesucristo. No solamente para que filosofemos, es para que vengamos hoy y tengamos comunión con Dios a través de su Hijo. Hoy vendremos a Cristo y escucharemos su voz, o seguiremos endureciendo nuestro corazón, mis hermanos. La voz de Dios es lo más importante que el ser humano tiene, porque tú y yo fuimos creados para escuchar su voz y tener una relación con Él. Por eso es que necesitamos tanto la palabra de Dios. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, mis hermanos. Señor, que el día de hoy podamos escuchar esta voz en nuestros corazones a través de tu palabra. Padre, que nuestros corazones puedan apreciar y valorar lo que tú has revelado, Señor. Que el día de hoy podamos acercarnos, Señor, sedientos de escucharte. ¿Cuántas veces hemos buscado la afirmación de las personas? ¿Cuántas veces hemos atendido la voz de otros y creído, Señor, lo que otros dicen sobre nosotros? Señor, pero lo más importante que tenemos es lo que tú has dicho sobre ti, Señor, y nuestra relación contigo. Que el día de hoy dejemos buscar nuestra satisfacción, nuestra plenitud en lugares que no nos pueden satisfacer. En lugares que no nos pueden dar plenitud, Señor. Que el día de hoy podamos venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, creyendo que tú nos puedes satisfacer, Señor. Creyendo que tú puedes llenar nuestros corazones, lo que tanto necesitamos, Señor. A veces pensamos que si se levantara un mejor gobierno, seríamos felices. A veces solemos pensar que si tan solo encontráramos ese amor de nuestras vidas, Señor, seríamos felices. A veces llegamos a pensar que si tan solo nuestro esposo o esposa, Señor, cambiaran, seríamos felices. Hemos llegado a pensar si tan solo tuviéramos más dinero, seríamos felices. Pero haznos ver, Señor, que no hay nada de felicidad aparte de ti, Señor. Y que todos los ídolos de este mundo siempre nos van a dejar vacíos y rotos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, porque tú has hablado, Señor. Y si tú has hablado y te escuchamos, vivirá nuestro corazón. Te pedimos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Artur. Gracias. Gracias a Dios por su vida de Rafa. Vamos a hacer una oración para levantar los diezmos y las ofrendas. Hermano Carlitos, va a entonar unas alabanzas.